Más allá de un manual de buenas o malas prácticas, creo que es una postura ante la vida. Ujú. La ética creo que es, independientemente de la profesión o el oficio, creo que es la manera en la que tú afrontas o acompañas o sostienes al ser humano, desde el bien hacer, desde el bien acompañar. Hola, ¿cómo están mis queridas y queridos navegantes? Yo soy Birnaim, esto es Soy Planetista, en donde comprendemos la astrología como el mapa del tesoro. El día de hoy tenemos el gusto de tener en este canal a Mike, quien me gustaría que se presentara. Pero antes sí quiero decirles que estoy muy emocionada porque él es un gran tarotista. También el día de hoy vamos a hablar acerca de la ética de las y de los tarotistas, cómo es que podemos crear un espacio seguro para nuestras consultantes, para nuestros consultantes. Qué linda, muchas gracias, gracias por invitarme. Navegantes, me encanta el nombre de Sí, la comunidad. sí. Me encanta el nombre de la comunidad y bueno, pues agradeciéndote antes que nada pues por abrir las puertas. Comimos muy rico y pues nada, siempre agradeciendo la importancia de que haya espacios de colaboración, de compartir y de poder hablar de los temas que hoy por hoy nos atañen a todos los que somos brujitos, todos los que somos místicos, todos los que nos gustan estos temas, para que podamos, creo yo, llevar nuestro trabajo a un sitio mucho más profesional. Me preguntabas ahorita que yo me presentara, bueno, pues antes yo decía, soy terapeuta, soy tanatólogo, soy un buscador, creo que como igual un navegante, que ha pasado ciertamente Wow, me encanta. por muchas líneas, por muchas tradiciones, disciplinas. Te comentaba hace ratito, yo empecé jovencísimo, empecé de 22 años, entonces pues imagínate, hace 20, bueno, 21, ya casi realmente, cuánto camino no se recorre, cuántas cosas no aprendes, caminos que abandonas, caminos que regresas, caminos que te abrazan, y uno de ellos, y creo, pienso yo, siempre ha sido como mi columna vertebral, pues es el tarot, el acompañamiento a través del tarot. Y pues de ahí parto justamente en esta búsqueda tan eclética, ¿no? De pasar a veces por la mirada sistémica, a veces por el manejo de duelo, a veces, primero Dios, espero este año poder entrar a la carrera de psicología, que quiero hacerlo. Sí. Me entusiasma mucho porque hace ratito decíamos, hay muchas maneras de explicarnos. Pero el camino místico, a lo que siempre he pensado que el tarot, el camino místico a través del arquetipo siempre te abraza. Llega un momento en que, ok, vete a estudiar tus constelaciones, ándale, pues, ¿no? Y ya después te regresa otra vez y dice, aquí cabemos todos. Entonces, es lo que me gusta y por eso es que me defino como un buscador. Perfecto, muchas gracias, Mike. Aparte me gusta mucho cómo lo explicas, ¿no? Justamente esta simbología del viaje del héroe, el viaje de la heroína, ¿no? Cómo vamos pasando por los diferentes arcanos, ¿no? Ahora sí que como bien lo dices, estos arquetipos, ¿no? Claro. Primero todo empieza con el loco, con el viaje, ¿no? De ¿a dónde voy? No lo sé. Pero poco a poco vamos construyendo y vamos pasando. El mago nos brinda las herramientas o nos hace saber que ya tenemos las herramientas, claro, ¿no? Y así, y todo vuelve a ser un ciclo después del mundo. Volvemos, ¿no? Volvemos otra vez como ahorita que nos compartes que ahora también quieres formarte como psicólogo, ¿no? Complementando todo este saber que ya nos has compartido. Y pues bueno, Mike, ahora sí que para arrancar con el tema, para profundizarlo, me gustaría saber para ti, para Mike, ¿qué es la ética? Wow, pues la ética creo que parte más allá del... Qué buena pregunta, ¿eh? Más allá de un manual de buenas o malas prácticas, creo que es una postura ante la vida. La ética creo que es, independientemente de la profesión o el oficio, creo que es la manera en la que tú afrontas o acompañas o sostienes al ser humano, desde el bien hacer, desde el bien acompañar, desde el no daño, de no causar un daño. Algo te comparto que he trabajado pues ya un poco más de 7, 8 meses. He tenido un acercamiento interesante en el budismo. Que me ha ayudado mucho como a definir la ética también como un camino justo del no daño, ¿no? Claro. Y el no daño básicamente empieza por uno, ¿no? Que tú no te lastimes, que tú te mires con compasión y desde este lugar también puedas ofrecer eso mismo, sea lo que sea que desempeñes. Por eso es que creo que antes, bueno, pienso yo que antes de hablar de una ética en general, antes de adueñarnos propiamente del tema del tarot, pues creo que es una postura ante la vida. Creo que es una postura ante la vida que nos ayuda a justamente hacer lo mejor que se puede sin dañar, sin lastimar, sin
pues sí, como causar algo que pueda ser irremediablemente encaminado hacia el sufrimiento en el otro, pero también empezando con uno mismo. Entonces así es como yo percibo el tema de la ética. Claro, sí, muchas gracias, Mike. Me parece una respuesta como muy acertada, ¿no? Y también, sobre todo, en coherencia con el camino que ya nos has compartido, ¿no? Y sí, la verdad es que toda esta profundidad que tienen las culturas orientales, ¿no? Uy. Es bien maravillosa. Bueno, a mí también en lo personal me ha complementado mucho, ¿no? Sobre todo el tema de la justicia, ¿no? El tema de la justicia que implica, como bien lo dicen varios teóricos orientales, a veces la desobediencia, ¿no? Uh-huh. A veces ir en contra de un sistema, ir en contra de lo impuesto, cuestionarnos, ¿no? Y creo que mucho de esto nos acerca justamente a lo que ya mencionaste, ¿no? Que es el bien propio y a partir de ahí el bien colectivo, ¿no? Así es, y creo que al final pues debe ser como bueno, desde mi punto de vista y por los muchos años que ya me ha tocado tener práctica sostenida en lectura de tarot, debo decir, amigos navegantes, más de, pues sí, 20, este año cumplo 21 años, justamente desde que toqué mi primer mazo y empecé con mi primer consultante, pues sí, cuántas historias, ¿no? No se abren y no se comparten y sobre todo en ese sentido de desarrollar algo que justo mantenga un espacio seguro tanto para ti como para quien se lee contigo, quien apuesta y confía en ese trabajo, ¿no? Claro, Mike, muchas gracias. Fíjate que la semana, ya hace 15 días, estuvo por acá con nosotros Eduardo de Mundano, ¿no? Y con él hablábamos acerca de rituales, ¿no? Rituales dentro del tarot, sobre todo. Entonces, me gustaría saber, Mike, si tú tienes algún ritual en esta práctica sostenida. Me encanta cómo lo mencionas. Cuando inicias una lectura, ¿cómo a través de tus rituales comienzas a crear el ambiente, ¿no? Uh-huh. A hacer rapport, ¿no? Que algunos le dicen, uh-huh. para ampliar esa confianza, ¿no? Para generar el vínculo y para hacerle saber a la otra persona que tenemos un ser humano enfrente de nosotros, ¿no? Y claro, a partir de ahí también no posicionarnos desde un lugar jerárquico, ¿no? Como yo soy tu tarotista, yo te voy a decir qué es verdad, qué no es verdad, creo que no es por ahí, ¿no? Es que dijiste algo bien bonito, se te fue entre las palabras, pero soy experto en crear vínculo. Uh-huh. Crear vínculo, eso es lo primero. Sí. Antes de generar una ritualidad o antes de poder abrirte las cartas, yo tengo que crear vínculo. Uh-huh. Eso en terapia, en el mundo de la terapia se le llama alianza o relación terapéutica. Wow. Uh-huh. Y en el mundo del tarot yo tomo mucho de eso, es parte de lo que yo enseño en mis formaciones. Sí. En este caso es una alianza tarot terapéutica, uh-huh. o una alianza o una relación de tarot, uh-huh. porque no todos los tarotistas son terapéuticos, claramente hay distintos enfoques, uh-huh. pero antes de comenzar justo la ritualidad creo que debe existir primero el vínculo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esto crea el clima de confianza. Entonces, uh-huh. yo lo que tiendo a hacer, la gran mayoría de mis consultas son en línea, pues es como se orilló ya mucho mi trabajo, sí. pero cuando he tenido consultas presenciales casi siempre es como empezar a romper el hielo, es de, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo prefieres que te llame? Uh-huh. Porque yo desconozco con qué pronombre quieren ser entendidos, claro. Uh-huh. Y también inclusive desde cuando hay dos nombres, ¿con qué nombre quieres que yo te llame, no? Uh-huh. Entonces a partir de ahí es como decir, mira, me bajo del pedestal que tal vez la gente tiende a colocar al tarotista porque el que sabe, el que ve, el que conoce el mundo. Entonces yo no tengo que hacer que el otro se suba. Me pongo horizontal. Y entonces desde el momento de que yo pregunto, ¿cómo prefieres que te llame? Ahora trato de romper el hielo como un poco así. ¿Para qué soy bueno? Cuéntame. ¿Cómo llegaste conmigo, no? Uh-huh. Entonces ya cuando entramos en esa dinámica de intercambio, ¿no? Uh-huh. Entonces ahora sí yo propongo. ¿Te parece que hagamos una pequeña respiración, una pequeña meditación o visualización? Yo me adapto mucho al lenguaje del consultante porque luego me llega mucho teórico, mucho científico, mucho como todos les encantan estos temas. ¿Te parece que hagamos una visualización guiada? Uh-huh. ¿No? Entonces otros les digo, ¿quieres que meditemos un poquito? Uh-huh. O una relajación cuando los veo como muy tensos. Entonces, obviamente el ejercicio es el mismo, ¿no? Uh-huh. Pero trato de orientarlo poniéndome de acuerdo al lenguaje del consultante que empiezo a percibir. Uh-huh. Casi siempre ese es mi ritual de entrada, tanto con el consultante como conmigo. ¿Por qué? Porque nos permite bajar las resistencias del ego
acompañarnos y también es una manera en la que yo me calmo, ¿no? Tal vez de mi propia prisa, del día, del cansancio del día, para poder estar en disposición, presencia y escucha de lo que el consultante trae. Claro. Antes yo de entrar a lecturas, pensando a lo mejor un día que tenga 3 lecturas, hago lo mismo que ahorita hiciste, ¿no? De poner mi velita, me pongo a respirar, tengo sí como un centramiento que a veces es con una oración, a veces pongo un incienso y lo paso por toda la casa, ¿no? Okay. Y cuando hago el cierre lo mismo, ¿no? Cuando termino sesiones también procuro tener algún gesto simbólico que ayude como a limpiar la energía y centrarme yo. Pero casi siempre empiezo por eso, lo que mencionas de genera vínculo, porque desde el vínculo entonces el ritual puede ser mejor entendido. Claro, por supuesto. Muchas gracias, Mike. Hace ratito platicábamos con Mike en la comidita sobre que la ética, el tema de la ética, implica a veces temas difíciles, complejos, ¿no? En la mayoría de las veces, porque el ser humano a veces, en muchas ocasiones, se acerca al tarot, ¿no? Conforme va teniendo también a veces pues estos espejos, ¿no? En donde se complican a veces pues las situaciones, las mismas circunstancias, la vida, ¿no? Entonces se atraviesa y vaya, queremos respuestas, ¿no? Queremos respuestas, queremos una guía, algo que pueda, que nos pueda hacer sentir acompañadas, acompañados y que sobre todo nos refuerce la seguridad, la soberanía de que nosotras y nosotros podemos tener las decisiones o podemos tomar las decisiones más adecuadas o más acertadas a ese bien propio y a ese bien común, ¿no? Entonces, Mike, compártenos sobre esto complejo que a ti te ha pasado, ¿no? A lo mejor en tu experiencia como practicante. Creo que todos los casos, tanto complejos como no complejos, pues depende mucho de la óptica del tarotista, ¿no? Sí. Claramente habrá temas, yo más bien tal vez les diría sensibles. Sí. Pero, fíjate, yo creo algo, independientemente que traiga un tema complejo o no, o sensible o no, la dignidad humana es inherente, independientemente del tema que traigas, ¿no? Eso ya es un principio ontológico inclusive, ¿no? De cómo tú te acercas a la persona y cómo entiendes al otro, ¿no? Entonces, independientemente de que si llega una chica de 16, 17 años, oye, mi novio me va a volver a hablar, o como me llegó a pasar alguna vez, ¿sabes qué, Mike? Es que mi hermano, ya hombres y familia de 50, son 50 más o menos, mi hermano anda metido en broncas con mafias, ¿no? Sí. Con mafias y yo la verdad pues quiero saber cómo está él. Esos han sido complejos, porque complejos. Casi sensibles, siempre como dices. Sensibles, porque fíjate que casi pocas veces me han tocado casos donde me preguntan de vida o muerte, sino más bien como de temas sensibles sobre temas legales, ¿no? Sobre que te cuento que se me quedó muy marcado, fue hace como 4 o 5 años, el tema de mafia y privación de la libertad, porque no quiero decir las palabras, y que y me acuerdo que tuvimos una secuencia como de 3 lecturas que fue alrededor de 3 semanas espaciadas, porque yo le sugerí que dejara también que las cosas se asentaran, ¿no? Un poquito. Y ya como por la 3ª sesión ella ya llegó, la hermana llegó con el presentimiento de es que yo creo que mi hermano ya no está. Entonces yo tuve que ser como muy cuidadoso al momento de decirle, mira, pues como tal el tarot puede o no predecir muertes físicas, al menos mi enfoque no es ese, pero podemos entender un poco cuál es la energía que está alrededor de tu hermano, para entender un poco y sobre todo ahí antes de abrir la pregunta, ¿qué sería diferente en ti? Le dije a ella, si la respuesta es positiva, o sea, si realmente hay un tema de suscripción de la vida, ¿no? Sí. Y me dijo, Mike, yo creo que estaría más tranquila. Entonces, con ese contexto y ese tacto tal vez de poder saber cómo abordar este tema con la persona es como ya decidí yo abrir las cartas, ¿no? Yo creo que esto es un poco a donde creo que queríamos llegar, ¿no? Sí. El manejo yo creo que de información sensible viene justamente, no porque sea tarotista, tenga años o poquito, lo que sea que yo tenga, de leer el tarot me vuelve, ¿cómo decirlo? Que mis respuestas no necesariamente no hacen daño porque yo abro cartas y yo veo. Al final tenemos un ser humano frente a nosotros. El ser humano por sí solo tiene una dignidad inherente, ¿no? Sí. Y su pregunta podrá ser tal vez para nosotros burda, divertida,
graciosa o puede ser profundamente seria, sensible, delicada, pero merece el mismo nivel de empatía, Claro. ¿no? Entonces, desde ese lugar, cuando vemos temas que creo que se nos pueden complicar, hay que hacer un poquito de encuadre, así yo le llamo. Sí. Hay que hacer encuadre, ¿no? Decir, oye, ¿qué sería diferente para ti si abrimos esta información, si sale que sí, si sale que no, si sale ambiguo, porque llega a pasar, ¿no? Sí. ¿Cuál sería a lo mejor tu postura o cómo lo tomarías tú para saber también si es conveniente abrirte esta información? Porque igual, me imagino a todos los navegantes, ¿no? Que de repente ahí leen el tarot, pues les ha de haber pasado pues gente que llega muy desbordada emocionalmente, ¿no? O tal vez encontrar en el tarot como un mecanismo de regulación emocional, que también sucede, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, nosotros siempre tenemos que tener esa bandera de crea el espacio seguro, manéjalo con tacto. Sí. Habrá tal vez preguntas que el mismo consultante te diga, ¿sabes qué? Mejor no lo abras. Entonces, vas a su ritmo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, seguir apelando a esta dignidad. Independientemente cuál sea tu mazo, el horario de tu sesión, sea tu enfoque, pues, al final es un ser humano, ¿no? Creo que ese han sido uno de los casos más complejos. Y otro que me pasó con un señor recomendado de una amiga, clásico, ¿no? Que llegó así, ¿no? Así como tú eres el que sabe, ¿no? Pues así que tú dime. Y yo creo que se imaginaba que yo era vidente. Yo, bueno, le confieso, siempre lo digo. Yo la habilidad de la sensibilidad la he entrenado. Yo no nací con ella, yo la entrené. Pero bueno, yo creo que pensaba que yo era vidente, ¿no? Y entonces, bueno, empiezo a abrir las cartas con muy poquito contexto, porque casi no tuve como por dónde partir. Sí le dije, yo veo tu corazón dividido en dos personas, ¿no? Es como si hubiera aquí dos vínculos o dos lazos simultáneos, ¿no? ¿Te hace sentido? O sea, antes de empezar a hacer hipótesis, ¿te hace sentido? Y me dijo, pues sí, es que quería saber sobre mi novia, pero que mi esposa no se enterara. Y yo me quedé así como, acuérdate de la dignidad, acuérdate de la dignidad, acuérdate de la dignidad. Sí. Porque claramente iba con con una inquietud propia sobre la gestión de sus dos vínculos. Ahora, yo puedo no estar de acuerdo, ¿no? Sí, también. Con la forma en que esta persona estaba vinculándose con dos personas a la vez, ¿no? Pero no es mi experiencia. Entonces, si no es mi experiencia, no estoy haciendo yo eso al mismo tiempo, porque yo tendría que juzgarlo, ¿no? Sí, entonces, claro. Ahí la postura tendría que ser, creo yo, más neutral, mostrarle los riesgos, mostrarle ahora sí que el tarot lo que te muestra, ¿no? Sí. O sea, no mentir. Sí. Lo que el tarot te va mostrando, pero sí como reconociendo que, bueno, estás manejando una ambigüedad, ¿no? El tarot te lo está mostrando y lo primeritito era, tu corazón está empeñado en dos lugares, ¿no? Obviamente, cuando pasa eso, y creo que es parte de la ética también, es reconocer qué parte de su historia me toca a mí. Qué parte de su historia resuena conmigo, con mi sistema de valores, con mi sistema de creencias, con lo que a mí me ha afectado, porque si yo no, me pongo un poco ya en mi caso personal, si yo no hubiera trabajado años antes la infidelidad que yo atravesé, no hubiera podido sostener esa sesión. Sí, claro. ¿No? Entonces, esto que nos invita a hacernos cargo también de nuestra sombra. Sí, Mike, acabas de decir algo bien interesante y siento yo bien valioso, que es el asumirnos como seres humanos, a quienes también hemos atravesado, ¿no? Por diferentes circunstancias, por diferentes experiencias de vida que nos han impactado. Y por supuesto muchas veces, porque siento que esto es así, podemos llegarnos a espejear, ¿no? Total. Es ahí en donde como tarotistas debemos de cuidar esa ética y ese espacio seguro, como bien lo has mencionado, en donde tú como tarotista sí tienes que llegar con una postura sin prejuicios, ¿no? Total. Sin prejuicios. Por supuesto, que la premisa sea cuidar la dignidad de los implicados, de las implicadas, y también de la persona consultante, sobre todo, ¿no? Que es con quienes partimos. Entonces, es por ello que te lo menciono, ¿no? Que me ha parecido como muy valioso, y también el que nos hayas compartido estas dos experiencias, ¿no? Porque la verdad es que sí, justamente cuando tú no has trabajado en ti misma, en ti mismo, ¿no? Cuando no has, ahora sí que has hecho el chequeo, claro. es complejo y se vuelve más complejo. Es por eso que la invitación para las y los navegantes, quienes también sostienen esta práctica,
puedan también darse a la tarea, ¿no? De ir a terapia, ¿no? Cualquiera que sea el enfoque de tu preferencia, trabajar en ello. Es decir, el tarot te invita a atender a las demás personas y también a atenderte a ti. No, fíjate que algo que yo les comento mucho a mis chicos que estudian conmigo es Sí. que el cierre de la sesión, ya después del método que yo les enseño, independientemente qué ritual, qué enfoque, Sí. porque al final creo que una metodología tiene que ser lo suficientemente flexible para que tenga el estilo, la personalidad del tarotista, ¿no? Pero yo les digo siempre al final, ya que cerraste, ya que despediste a tu consultante, guardaste tus cartas, limpiaste, te cortaste lo que sea que ya has hecho, anota en tu libreta o en tu expediente, porque yo soy muy de la idea de llévale secuencia, ¿no? Claro. ¿Qué aprendí yo de esta sesión? Porque esa es la ética del autocuidado para ti. Sí. ¿Qué aprendí? ¿Qué me resonó? ¿Qué tuvo que ver conmigo? Y a lo mejor puede ser desde mi propia práctica. Y a lo mejor puede ser una autocrítica positiva de no profundicé en esto, se me olvidó tal significado, pude haber hecho una mejor tirada, ¿no? Sí, como desde cosas metodológicas. Desde lo metodológico, exacto, muy bien. Sí, súper bien. Desde el metodológico de tu propia sesión, inclusive de tu propio encuadre, ahí me faltó preguntar. Sí. O este tema sí me generó una contratransferencia y tal vez esto yo lo tengo que revisar porque me sentí incómodo al momento de que hablo de la esposa y del amante, ¿no? Sí. Entonces, claramente ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué aprendí? ¿En qué dimensión o esfera de mi ser puedo aplicar este aprendizaje? Y eso es lo que me gusta mucho del tarot, porque acompañar con tarot se vuelve un camino de vida. Claro. Es un camino de vida bellísimo donde cada consultante es un espejo de ti. O sea, eres tú, pero en otra multidimensión. Y bueno, yo creo mucho en eso. Entonces creo que al final es maravilloso poder saber que estás ayudando al otro, a ti mismo, en otra dimensión y bajo otras circunstancias, ¿no? Claro, ay, qué bonito todo esto que acabas de decir. Me resuena bastante porque creo que sí estamos conectados, Mike. Claro. O sea, sí, yo sí soy tú sí eres yo, ¿no? O sea, somos toda una conexión, ¿no? Y es por ello que de ahí muchas teorías, ¿no? Del inconsciente colectivo, porque realmente no es como una palabra así cualquiera, el inconsciente colectivo, es que es real, es tangible. Claro, y lo podemos llamar de muchas maneras, ¿no? Te digo que en el acercamiento que he tenido en los últimos meses en budismo me han dicho mucho eso, ¿no? La interdependencia. Acá le llaman así, ¿no? La interdependencia, donde sabes que tus acciones no son inocuas, ¿no? Todo lo que tú haces puede tener un impacto positivo o negativo en los demás. Entonces, la ética como ese eje rector, pues ayudarte a que también ese impacto de esas acciones, de tus lecturas, de tus encuadres, de tus estudios, de tu astrología, puedan tener un impacto favorable y positivo siempre en dignidad de la persona, ¿no? Que no estamos al final separados. O sea, y es donde nuestra labor todavía creo que se vuelve hasta más noble. No se queda solamente en el yo tarotista, yo sé, ¿no? Ya me acordé, que también tiene que ver con la ética. Ya regresó. Ya volvió a mirar, el campo nos lo trajo. Que tiene que ver con esta ética del intercambio también, la ética del intercambio, porque creo que a veces cuando empezamos con el tema de las cartas, o te leo la carta astral, o te abro los registros, porque esto es, el mundo simbólico es similar en esencia, ¿no? Independientemente de la herramienta. Tendemos mucho a veces como a decir, ya me di cuenta que soy bien fregón, me di cuenta que soy bien chingón, y que sí puedo, y se cumplen mis predicciones, y me dije, entonces obviamente eso alimenta al ego, ¿no? Y a veces la bajada puede ser muy dura, también me tocó no una, sino varias veces, y claramente pues cuando eso sucede, la vida te vuelve a mostrar sus lecciones de humildad, ¿no? El consultante necesita mi conocimiento, pero yo también necesito el consultante. Claro. Él también, yo necesito tal vez lo que él me vaya a pagar, ¿no? Y por eso el tema de también parte de estética es poder hacer un intercambio justo, saludable para ambas partes. Si el otro está de acuerdo, tú lo dices desde el momento que agenda la sesión, o si tienes tu portal, o tienes tus políticas, ya empieza a haber un encuadre inclusive desde ahí. Me acuerdo alguna vez, fíjate que quiero platicar una vez cuando daba Reiki hace siglos, había una señora, me la recomendaban porque ella padecía cáncer. Y me decía, tú lees cartas, ¿verdad? Y yo, ¿cómo supo? ¿No? ¿Cómo supo? ¿No? Bruja. Y sí, me dijo, yo leí cartas. Mike me decía, yo leí cartas muchas veces.
Muchas veces, y venían desde políticos, venían desde gente del espectáculo. Me dice, yo antes no vivía aquí, vivía en la del Valle, bueno, ¿no? Pero me decía, también le leía a la gente de alrededor, vecinos, colaboradores, gente de cercana. La comunidad. La comunidad. Y me decía, señora, yo no le puedo pagar lo que usted cobra, pero le lavo su ropa. Sabe que no, pero le hago de comer. Hoy le traje un topercito de esto, ¿no? Sí. O sea, ¿y cómo me voy a negar si es lo que pueden dar? O sea, al final sigo honrando el intercambio, ¿no? Porque tanto ellos necesitan de mí, de mi talento, mi habilidad, mi conocimiento, pero yo también necesito de ellos. Y tenía una señora que me hacía la limpieza y mira, yo me despreocupé 3 años de hacer limpieza en la casa porque yo le ayudaba a la señora. Claro. Entonces dije, wow, o sea, fue una de las enseñanzas tan de humildad y tan de humanidad que esa vez esta señora me dio, que ni siquiera fui a leerle las cartas, fui a darle Reiki, ¿no? Sí. La atendí como 3 veces, pasó el tiempo y ya pasó el año y me enteré pues, que había fallecido, ¿no? Pero pues uno no sabe, a veces como esas semillitas de ética, ¿no? Que te deja la gente y me pareció bonito compartirlo justo por eso. Sí, muchas gracias, Mike. Es también muy valiosa esta experiencia y creo que es justamente lo que hoy nos trae aquí, ¿no? Como sabernos como tarotistas como un servicio, ¿no? Como servidores, ya sea que tú te nombres servidor de la luz, servidor de encontrar camino, ¿no? Puede ser diferente y esto ya considero yo que es muy personal, pero un servicio, ¿no, Mike? Al servicio de la vida. Claro. Bueno, en constelaciones así le llamamos, sí. ¿No? El que estás al servicio de la vida y pues la vida es todo lo que camina, se mueve y favorece y sigue creciendo y sigue como la emperatriz, ¿no? Sigue expandiéndose, ¿no? Algo que creo que es importante también mencionar y de hecho lo tengo un poco desarrollado. Yo en mi canal de YouTube una conferencia que di hace 3 años, 2-3 años, que se llama Los Órdenes de la Ayuda, aplicados al tarot. Los órdenes de la ayuda son como un poco principios filosóficos desarrollados desde la terapia sistémica de Hellinger, las constelaciones, pero aplicada directo al tarot. No desde el movimiento de vamos a constelar gente, sino desde cómo yo me voy a sentar frente al consultante a compartir y acompañar desde mi conocimiento arquetípico, ¿no? Entonces lo que hice fue como traducir el lenguaje y uno de esos principios es justo también desde esta dignidad del ser humano es, le estoy leyendo a un adulto que tiene capacidades, que tiene recursos, que tiene habilidades. No estoy viendo o leyéndole a alguien chiquito, menor, porque en ese momento pasa algo bien curioso. Sí. Se infantiliza al consultante y yo me parentifico como simbólicamente como el papá y la mamá. Sí. Y se rompe la alianza. Se rompe.